Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerle las noticias más importantes sobre la Iglesia. Hoy es miércoles 22 de mayo de 2024 y estos son nuestros titulares. El Papa ha visitado la ciudad italiana de Verona para participar en un evento sobre la paz. En el escenario junto a él estaban un israelí y un palestino. El Vaticano ha publicado un documento con las claves para discernir sobre las apariciones. Se intenta evitar los abusos y para ello la decisión última será del Vaticano. Un libro escrito por la madre del beato Carlos Acutis desvela la relación que éste tuvo con la Virgen de Fátima y qué tan importante fue para su vida. Tras un devastador tornado en Estados Unidos, que entró incluso en una capilla, el sagrario apareció intacto y ni siquiera se apagó la vela que lucía junto al mismo. Los sacerdotes jóvenes alemanes son conservadores y no están de acuerdo con la deriva que está tomando el sínodo alemán según una encuesta. Un israelí y un palestino, con familiares víctimas de la otra parte, se unieron al Papa en el escenario durante la visita de este a la ciudad italiana de Verona. El Papa hizo el sábado una breve visita a Verona para participar en un acto sobre la paz. La jornada comenzó con un encuentro con sacerdotes y religiosos en la Basílica de San Zenón. A ellos les pidió que perdonaran todo y que cuando la gente fuera a confesarse no le hicieran preguntas. No torturen a los penitentes, les dijo. Más tarde, en la misa celebrada en el Estadio Bentegodi ante 31.000 fieles, reiteró una vez más en clave espiritual: todos necesitamos armonía, todos necesitamos que el Espíritu nos dé armonía, en nuestras almas, en nuestras familias, en la ciudad, en la sociedad, en el trabajo. Lo opuesto a la armonía es la guerra, es luchar uno contra otros. Pero lo más significativo ocurrió en el famoso circo romano que conserva la ciudad italiana y que reunía a los participantes en el evento sobre la paz. Allí en el escenario junto al Papa, dos víctimas del conflicto entre Israel y Palestina, que han perdido a sus seres queridos desde el 7 de octubre, se dieron un abrazo. Uno de ellos era el israelí Maoz Inon, cuyos padres fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre. El otro era el palestino Aziz Saraj, cuyo hermano fue muerto por el ejército israelí. Rompieron las cadenas del odio y se convirtieron en amigos y colaboradores. Creemos que la paz es la empresa más grande que hay que alcanzar. No puede haber paz sin una economía de paz, una economía que no mata, una economía de la justicia, dijeron. A continuación, el Papa afirmó: mirando el abrazo de estos dos, reza dentro de ti mismo y toma una decisión interior para hacer algo para poner fin a estas guerras. Luego, reiteró con fuerza: la paz nunca será el resultado de la desconfianza, de los muros, de las armas apuntándose unos a otros. San Pablo dice: cada uno cosechará lo que ha sembrado. No sembremos muerte, destrucción, miedo, sembremos esperanza, exhortó el Papa Francisco. El Vaticano tendrá la última palabra sobre la autenticidad de las apariciones, aunque el obispo diocesano será quien haga la investigación para evitar abusos. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidido por Monseñor Fernández, ha publicado los criterios que se deberán tener en cuenta para el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. La decisión definitiva la tendrá Doctrina de la Fe, y además el Papa podrá autorizar de forma extraordinaria algún caso concreto. El propósito de estas nuevas directrices es proporcionar un procedimiento claro y eficiente para discernir la autenticidad de presuntos fenómenos sobrenaturales, como apariciones, visiones, locuciones y otros eventos místicos. Se busca evitar abusos, errores doctrinales y fraudes, al tiempo que se promueve un entorno favorable para los verdaderos frutos espirituales. Las nuevas normas subrayan que el Espíritu Santo puede actuar a través de fenómenos sobrenaturales, pero también advierten sobre la posibilidad de engaños y abusos. El dicasterio destaca la importancia de un discernimiento riguroso
que no intente apagar el espíritu, sino asegurar que los fenómenos genuinos se reconozcan y promuevan adecuadamente. En el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, los criterios positivos y negativos para discernir presuntos fenómenos sobrenaturales. Entre los positivos está la credibilidad y buena reputación del vidente, su ortodoxia doctrinal y los frutos de vida cristiana en él, y en los que asuman la veracidad de esa aparición. Entre los criterios negativos está que haya la evidencia de que es falso, de que haya errores doctrinales, de que esa aparición divida a la comunidad y de que el vidente busque un beneficio personal. También es un criterio negativo que, con motivo de las apariciones, ocurran actos inmorales y que el vidente tenga enfermedades psicológicas. El obispo o varios, si están implicadas otras diócesis, harán la investigación y habrá 6 posibles resultados, que, en todo caso, deberán ser aceptados por doctrina de la fe. Esos resultados van desde la aprobación, aunque nunca será obligatorio creer en esa aparición, hasta el rechazo a la supuesta manifestación divina cuando haya pruebas concretas de su falsedad. Solo se podrá prohibir la asistencia a los eventos cuando haya riesgos graves para la fe o la unidad eclesial. El beato Carlos Acutis tuvo una estrecha relación con la Virgen de Fátima, según revela la madre del adolescente italiano en un libro que acaba de ser publicado. La conexión espiritual entre Carlo Acutis y la Virgen de Fátima es revelada por su madre en el libro Mi hijo Carlo Acutis a través de los ojos de su madre. Descubre los momentos místicos y los mensajes especiales que Carlo recibió durante su vida. La relación con la Virgen fue de tipo místico e iba acompañada de importantes mensajes de los pastorcitos videntes. En esta obra, la autora ofrece detalles reveladores sobre estos sucesos, proporcionando una visión única de la vida espiritual del beato. El hilo de sucesos inicia durante una procesión en una iglesia cuando Carlo tenía alrededor de 8 años. Antonia relata que su hijo experimentó un momento extraordinario. La Virgen de Fátima pareció detenerse frente a él y colocar su corazón en su pecho. Relata que la Madre de Dios le encomendó a Carlo consagrarse al corazón de Jesús y a su Inmaculado Corazón. En otro contexto, Antonia recuerda el último viaje que realizó con Carlo. Fue en el año 2006, poco antes de su fallecimiento. Visitaron juntos Portugal y España. En Fátima tuvieron la oportunidad de encontrarse con el padre Luis Cóndor, encargado de la causa de canonización de los santos pastorcitos Francisco y Jacinta. Durante esta visita, el sacerdote les presentó una exposición con fotografías inéditas de las apariciones y de los 3 videntes. Antonia afirma que su hijo percibió varias señales importantes durante este encuentro, profundizando así su conexión espiritual con los santos y la Virgen. Uno de esos días, Carlo tuvo un sueño en el que se encontró con Francisco, quien le encomendó la misión de realizar reparación y sacrificios para que las personas pudieran amar y honrar más la Eucaristía. Anteriormente, en el año 2005, poco después del fallecimiento de Sor Lucía y su partida a la casa del padre, Carlo experimentó un sueño revelador. En este sueño, la religiosa le transmitió un mensaje significativo destinado a la humanidad, dejando una impresión profunda en el joven Carlo y su compromiso espiritual. Ella le dijo que la práctica de los 5 primeros sábados de mes podía cambiar el destino del mundo, afirma su madre en el libro. Esta devoción implica la realización de actos de piedad durante esos días con el propósito de reparar los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Finalmente, su madre resalta que el joven beato acostumbraba a decir: cada vez que nos dirigimos a la Madre de Dios, nos ponemos en contacto directo e inmediato con el cielo. Es casi como si entráramos. Y también decía que nos dirigimos a ella sabiendo que es omnipotencia supplex, omnipotente para interceder. Su oración es infalible. Un devastador tornado afectó a un pueblo de Oklahoma que incluía una pequeña capilla del mismo. Sin embargo, el sagrario no fue afectado ni tampoco la vela que estaba junto a él. Una parroquia rural de Oklahoma
azotada esta semana por un potente tornado, sufrió graves daños, especialmente en su salón parroquial. Sin embargo, entre los escombros, los cristales rotos y los vientos de hasta 250 km por hora, el tabernáculo de la iglesia que contiene el cuerpo de Cristo permaneció intacto. La puerta de la pequeña iglesia parroquial quedó destruida, y la fuerza del viento apocalíptico destrozó las ventanas de la iglesia. El viento entró en la iglesia, sin embargo, el sagrario seguía en pie, y la luz del santuario continuaba encendida. Más de 30 casas resultaron dañadas o destruidas, incluida una residencia de ancianos y el salón parroquial. Una encuesta entre los sacerdotes jóvenes alemanes demuestra que son conservadores y que rechazan lo que está siendo aprobado por el sínodo de su país. Una nueva encuesta revela que los jóvenes sacerdotes en Alemania muestran poco apoyo a los temas del camino sinodal. Según un estudio presentado el viernes en Bonn por el Centro de Investigación Pastoral Aplicada, cuestiones como la ordenación de mujeres o una mayor participación de los laicos en las decisiones eclesiásticas obtienen un respaldo de solo entre el 25 y el 36% entre los jóvenes clérigos. En contraste, más del 80% de los encuestados opinan que para reformar la Iglesia se necesitan más iniciativas de profundidad espiritual, y alrededor del 76% considera que una mayor orientación hacia la transmisión de contenidos de fe es crucial. El estudio titulado ¿Quién será sacerdote? Es una investigación empírica sobre el origen y las motivaciones de los sacerdotes actuales. Fue encargado por la Comisión para las Vocaciones Sacerdotales y Servicios Eclesiales de la Conferencia Episcopal Alemana. Para la realización del estudio se contactó a 847 hombres que fueron ordenados sacerdotes entre 2010 y 2021, así como 1.668 hombres que abandonaron el seminario durante su formación. La edad media de los encuestados era de 37 años. Más del 97% de ellos crecieron en Alemania. La investigación destaca que en los caminos vocacionales de los actuales candidatos al sacerdocio, los factores espirituales individuales juegan un papel crucial. También se menciona que la celebración de la liturgia constituye un gran potencial motivacional, mientras que las cuestiones de organización y gestión son de menor relevancia. La mayoría de los sacerdotes no se ven a sí mismos como líderes innovadores y tienden a estar en desacuerdo con los valores y configuraciones de la sociedad moderna, incluidos los temas de reforma eclesiástica. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el documento del Vaticano con los criterios para discernir la autenticidad de las apariciones. La semana pasada, varios medios digitales italianos, el Sussidiario, Il Foglio, Tempo y uno en lengua española, Gaudium Press, publicaron la noticia de que la Conferencia Episcopal Alemana había aprobado los estatutos del Consejo Sinodal, del Comité Sinodal. Esto estaba expresamente prohibido por el Vaticano, que había amenazado incluso con sanciones canónicas, aunque sin especificar a quién irían referidas. Se decía también en estas informaciones que 4 obispos, un cardenal y 3 obispos, se habían negado a firmar estos estatutos y se afirmaba que serían públicos esta semana, la que ya estamos terminando, el 14 o el 15 del mes de mayo. Bien, la fecha ha pasado, no se ha publicado nada y en este momento no sabemos si fue un error de esos medios de comunicación que dieron este anuncio o si ha habido alguna llamada de atención por parte de la Santa Sede indicando, como ya se dijo en su momento, que si se desobedecía, que si se hacía esta aprobación de los estatutos, habría consecuencias y consecuencias graves. Por lo tanto, a día de hoy y esperando la prevista reunión de la comisión mixta entre el Vaticano y los obispos alemanes para seguir debatiendo el problema, a día de hoy estamos como estábamos. El cisma jurídico no se ha producido,
pero por desgracia el cisma de hecho lleva ya mucho tiempo teniendo lugar. La noticia de esta semana ha sido la aprobación por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que preside el cardenal Fernández, de un conjunto de normas que dan criterios para discernir sobre la autenticidad o falsedad de las apariciones, no solamente de las apariciones de la Virgen, de las apariciones en general. Es un documento equilibrado, un documento sensato. Viene a derogar las leyes que había, las normas que había emitidas por San Pablo VI en el año 78. Es un documento que busca, por un lado, proteger al pueblo, proteger a los fieles de abusos, de supercherías, pero por otro lado intenta que no se apague el espíritu. Es decir, no se pone en el extremo de para proteger suprimamos. Da unas normas, unos criterios que son bastante razonables. La investigación la va a llevar el obispo de la diócesis donde tienen lugar las apariciones, o las supuestas apariciones, pero no podrá el obispo aprobar nada, una vez que haya terminado esa investigación, sin el visto bueno explícito del Vaticano. Y se reserva para el Papa la posibilidad de dar una aprobación extraordinaria a una aparición. Esto como introducción a las normas. Se establece en este documento de doctrina de la fe unos criterios de discernimiento positivos y unos negativos. Entre los positivos están la credibilidad y buena reputación del vidente y de los testigos. Primer punto. El equilibrio psíquico del vidente. También la disponibilidad a colaborar con la autoridad eclesiástica. Luego uno muy importante, la ortodoxia doctrinal del fenómeno, del mensaje. Sobre todo se mira si ese acontecimiento ha sido imprevisible o si estaba organizado. El tema doctrinal es fundamental. ¿Por qué? No puede haber una revelación de nuestro Señor, de la Santísima Virgen, que vaya en contra de lo que nuestro Señor ha revelado, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, o de lo que la Iglesia ha considerado que es revelación a través de su tradición. Sea un vidente o una vidente, se le aparece la Virgen y la Virgen le dice que el aborto es bueno, podemos estar seguros de que esa aparición es falsa. Si se le aparece nuestro Señor y nuestro Señor le dice que la gente se puede divorciar todas las veces que quiera, podemos estar seguros de que esa aparición es falsa. Porque nuestro Señor en el siglo XXI, o cuando sea, no puede decir lo contrario de lo que dijo cuando estaba en la tierra. Por lo tanto, estos son criterios que tienen su importancia y que en su momento, en cada caso, tendrán que tener en cuenta las autoridades. Es también importante, como criterios positivos, que las personas implicadas, los frutos de la vida cristiana en ellas, tanto en el vidente como en los seguidores, sean frutos buenos, que esa aparición no produzca frutos malos. Esto generalmente suele ser así. En cambio, entre los criterios negativos destacan los posibles errores doctrinales, por tanto, lo contrario de lo que he dicho antes, el espíritu sectario, cuando ese grupo que se forma en torno a la aparición se separa de la Iglesia o se considera superior por encima de la Iglesia, se considera una élite que es la única que tiene fe, porque los otros que no creen en esa aparición es porque han perdido la fe. La búsqueda de algún tipo de beneficio es algo que por desgracia también sucede, sacar dinero a la gente que acude, o la existencia de actos inmorales ligados a la aparición, también las alteraciones psíquicas de los videntes. La existencia de actos inmorales no suele ser una cosa muy frecuente, pero a veces sí que los videntes pudieran tener alguna alteración psíquica que
de buena fe por su parte, sin embargo, confunda a la gente y aquello no sea una aparición del Señor, sino una sugestión suya. El Vaticano enumera 6 tipos de decisiones que se pueden tomar ante el fenómeno estudiado. Decisiones que debe tomar el obispo después de un examen, siguiendo esos criterios positivos y negativos, y decisiones que tendrán que ser sometidas a la Santa Sede para evitar que el obispo, a favor o en contra, pueda estar parcialmente, al menos, inclinado a favor o en contra de la aparición. La primera es la que se llama el nihil ostat. Son estos tipos de decisiones que están todos ellos expresados en latín. Nihil ostat. No hay ninguna dificultad. Esta es una aparición auténtica. Aunque en ningún caso nos da la certeza de que es un hecho sobrenatural. Es decir, la Iglesia no va a decir nunca, al nivel de dogma de fe, que la aparición de la Virgen en Fátima, o la aparición de la Virgen en Lourdes, o la aparición de la Virgen en el Pilar, fue algo que hay que creer porque hay certeza absoluta. Pero va a decir, no hay ninguna dificultad en aceptar esto como una aparición verdadera. La segunda forma de dar un discernimiento y un criterio sobre esa aparición se denomina pre-oculis habeatur, algo así como debe tenerse en cuenta o debe tenerse una cierta precaución. Se tomará esta decisión cuando se ven importantes signos positivos, pero también posibles riesgos que exigen discernimiento y clarificación doctrinal. Es este punto el que puede preocupar. Es decir, aquí hay en esta aparición o en esta revelación, una persona que ha recibido una revelación y ha escrito un libro, ha escrito unos mensajes. Ahí hay cosas muy positivas, pero hay algunos puntos que tienen que ser investigados porque chirrían un poco desde el aspecto doctrinal. La tercera decisión se denomina curatur. Curator, atención, cuidado, curatur. Cuida. Es un poco más restrictivo que lo anterior. Y se aplicará cuando, habiendo frutos espirituales, el fenómeno está ya extendido. Hay gente que va a ese santuario, a ese lugar, o a ver a esa vidente, a ese vidente. Hay mucha gente que está yendo, incluso en otras ciudades se han creado grupos que participan de esas revelaciones o de esa espiritualidad, pero también hay importantes elementos problemáticos. En este caso, se desaconseja la prohibición, dice el Vaticano, pero se pide al obispo que no aliente el fenómeno. La aparición está muy difundida, hay mucha gente que cree en ella y hay signos positivos, pero también hay puntos que se presentan a priori ante un mayor y más detenido discernimiento y examen, se presentan conflictivos. Que no se prohíba, pero que tampoco se aliente. Curatur. La cuarta decisión se denomina submandato, bajo mandato, y se aplicará cuando los problemas no están relacionados con el fenómeno, sino con la persona o personas ligadas a él, que lo puedan utilizar para un uso indebido. No hay un mensaje negativo en la aparición. Las palabras de la Virgen o del Señor o del santo correspondiente, las supuestas palabras son correctas. Y sin embargo es la persona o las personas que han recibido la aparición las que crean muchas dudas. En ese caso hay que hacer un discernimiento diferente donde se someta a esas personas a un cuidado para estar seguros de su recta intención. La quinta decisión se llama prohibetur et obstruatur, prohibido y dificultado, y se aplicará cuando los riesgos parezcan graves, aunque se vean algunos elementos positivos. En este caso, el obispo públicamente declarará que no está permitida la adhesión a este fenómeno y explicará, dice el Vaticano, explicará de una forma catequética, de tal manera que la gente pueda entenderla
porqué de esta prohibición. Es el caso extremo donde la aparición, por supuesto, puede tener algunas cosas positivas, pero es muy grave lo que hay detrás de eso y que se considera peligroso para el bien del pueblo. Y entonces se prohíbe la aparición, pero esto tiene que ser explicado a la gente para que la gente entienda que no se trata de un capricho ni de ir en contra de las verdaderas apariciones. Por último está la Declaratio de non supernaturalitate, declaración de no sobrenaturalidad, parecida a la anterior, pero aquí hay una declaración oficial. La anterior era prohibimos el culto. Aquí esto es falso, por la cual el obispo declarará que el fenómeno no es sobrenatural y esta decisión debe basarse, dice el Vaticano, en hechos concretos, como cuando el vidente reconozca que ha mentido o cuando testigos creíbles confirmen la falsedad del fenómeno. Son criterios, insisto, que no buscan suprimir las devociones populares a las apariciones, a las existentes ya o a las que puedan tener lugar, que buscan proteger a los fieles, que buscan evitar los abusos que, por desgracia, incluso recientemente, pues, se han producido. A veces esos abusos pues, pueden ser inconscientes por parte del vidente, de la vidente, porque está mal, tiene un trastorno psíquico, no está buscando engañar, sino que él mismo se autoengaña. Pero otras veces hay búsqueda de negocio. Por tanto, la Iglesia, con mucha prudencia, establece unos criterios, da 7 decisiones posibles al obispo, desde el Nihil Obstat adelante, aunque no se dice esto es dogma de fe, si uno no quiere aceptar la aparición de la Virgen en Lourdes, no está fuera de la Iglesia, pero ahí no hay para la Iglesia ninguna duda, hasta el caso contrario. Esto está no solamente prohibido, sino que consta que no hay sobrenaturalidad, que es falso. Ahí hay 7 grados diferentes donde el obispo tendrá que ir discerniendo qué es lo que corresponde y sometiendo su opinión a la Santa Sede. Vamos a ver ahora cómo se aplica, porque como todo, las normas pueden ser buenas, sensatas, equilibradas, pero no siempre la aplicación es la correcta. Vamos a ver cómo se aplica. No sé si entrarán dentro de los criterios a aplicar las apariciones que aún están pendientes. Por ejemplo, la de la Virgen María en Medjugorje o la de Garabandal, si todavía esa aparición puede tener una nueva revisión, o la aparición que tuvo lugar en Egipto, que tiene también muchísimos seguidores. En cualquier caso, nuestra Madre se ha aparecido y se aparece, igual que nuestro Señor. Se aparece no para decirnos cosas nuevas, sino para recordarnos que la vida eterna existe y que el camino hacia el cielo pasa por la conversión aquí en la tierra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página web www.magnificat.tv. Seguiremos informándole de lo que va sucediendo en la Iglesia hasta la semana que viene, si Dios quiere.